Dios les bendiga. Voy a esperar a ver si alguien se conecta. Aleluya. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Una vez más aquí estamos en casa. Esperamos que todos estén bien. Todos estén bien. Yo creo que en estos momentos tenemos que seguir siendo agradecidos con el Señor. Tenemos que seguir viendo los planes de Dios que han sido buenos. Como seguiremos diciendo, seguiremos estando en estas condiciones, pero seguiremos alabando y glorificando el nombre de Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Nos ha demostrado tanto amor, nos ha demostrado tanta esa misericordia y tenemos que seguir, hermanos, adelante. Pues bienvenidos una vez más a esta pequeña enseñanza. Hablaremos de Daniel capítulo 8. Voy a tratar de hacerlo un poco diferente, ¿verdad? Para que podamos estar todos despiertos y podamos estar todos atentos. Pero sí les invito a que, pues ya que Dios te bendiga, Jose y nuestra hermana Mónica, bendiciones y compártanlo porque no hay muchos conectados. Pero bueno, vamos a seguir aquí en lo que el Señor tiene en plan. Ha sido bueno el Señor con nosotros. Espero que todos se la estén pasando bien sus casas y que estemos congregándonos en oración, en estar metiéndolos más en el Señor. Yo creo que el Señor ha hecho cosas grandes, hermanos, para nosotros y hay que seguir adelante creyendo en eso. Pues bueno, aquí ustedes que están viendo, vamos a orar en esta hora. Sé que no sé si ya muchos se han levantado o no, pero vamos a orar en esta mañana y les invito a que oren conmigo. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora venimos delante de ti primero que nada para decirte gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, nos puedas dar esta palabra, Señor, que nos edifique y que podamos entender todo y cada una de las cosas que tienes en plan para nosotros. Que tú, Señor, seas con el pueblo, Padre, y que en esta hora podamos ser, Señor, edificados por medio de tu palabra. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mi hermano. Pues bueno, vamos a comenzar en esta hora. Queremos moverle algo aquí. Bueno, vamos a comenzar. Pues estamos en lección 5. Estamos en la visión del carnero y el macho cabrío. Ve, esta lección está tiene mucha palabra profética. Y algo que yo estuve aprendiendo es de que la palabra el capítulo 8, trae mucha palabra para el futuro, que era el futuro de Daniel. Y que para nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho de lo que en este capítulo 8 está en nuestros libros de historia. Para él era para el futuro, para nosotros ya es el pasado. Pero aún también en esta profecía habla del anticristo, habla de cuándo se levantará, habla de qué es lo que él va a hacer y habla también de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces vemos que esta profecía no nomás fue para el tiempo de Daniel o el tiempo pasado, sino que también es para nosotros porque todavía no se cumple toda. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, hermanas, ahí. Vamos a abrirlas ahí en el Daniel capítulo 8. Y mientras que usted se ponga ahí y se prepare, les quiero leerles Apocalipsis 17:14 y nos dice,
nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Bueno, voy a dar muchas fechas, voy a dar muchos nombres, pero espero que podamos entenderle. Yo también estoy aprendiendo con ustedes, mis hermanos, pero en esta hora quiero decirles que Daniel recibió la visión registrada en Daniel 8, en alrededor del año, en el tercer año del rey Belsasar. No sé si se recuerdan en la lección pasada, hablábamos del rey Belsasar, del sueño que tuvo nuestro hermano Daniel. Pero bueno, aleluya. Y dice, alrededor del año, hermanos, 551 antes de Cristo, esto fue profetizado sobre los acontecimientos mundiales que abarcan los próximos 4 siglos hasta cerca de 160 años antes del nacimiento de Jesucristo. Quiere decir que muchos o mayoría de lo que Daniel soñó en el capítulo 8 ya se cumplieron. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos en pensar que todas las profecías que están en la Biblia estamos viviendo hoy en día, pero aunque por más duro que nos cueste creerlo, mayorías de ellas, hermanos, ya pasaron mucho tiempo antes que Cristo naciera, y aun cuando Cristo murió, después de, no sé si recuerdan que antes de San Mateo 24, Jesús dice que todo está parado fuera del templo y dice, todo esto será destruido y será reedificado en un día, o no me acuerdo seguro cómo lo dice, pero dice que será reedificado. Bueno, eso pasó, si no me equivoco, 50 años después, no, 30 años después que Cristo muere, y es cuando entran y son, ¿cómo se dice? Destruyen el templo de Dios, es derribado todos. Entonces, muchas de las cosas, hermanos, hay que no equivocarlos. Todo fue profetizado por parte de Dios. Dios usó personas, pero en estos casos hay muchos que ya se han cumplido. Pero en Daniel 8 vamos a ver que mayoría de lo que se dijo ya se cumplió. Amén. Y no quedará piedra sobre piedra. Amén, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos que ver, hermanos, y mucha gente dice, mucha letra mata, pero eso no es lo que se refería a la palabra cuando nosotros estudiamos. Y hoy queremos entrar en este libro, hermanos. Bueno, ya tenemos 8 capítulos estudiándolo, y yo creo que ha sido tan interesante, hermanos. Y debe de abrirnos nuestra mente de que todo esto, hermanos, que ya pasamos, y unas cosas que estamos pasando, están profetizadas desde hace mucho tiempo. Y fue con el fin, no que los asustáramos, no que los fuéramos al mundo. Y una de las constantes preguntas que nos pregunta la elección es de que ¿por qué creemos, o por qué la gente se va a hacer lo mundano? ¿Por qué se va al mundo después de estar en Cristo? Y por más duro que podamos entenderle, o que se los cueste entenderlo, todo Dios lo permite con algún propósito. En particular se centra esta lección en cómo estos eventos se relacionan con el pueblo judío. Advierte que los peligros que enfrentarán los judíos cuando muchos de ellos abandonan su fe en Dios para adoptar creencias y prácticas paganas. Yo creo que esto es lo que hoy en día estamos viviendo, hermanos. Por mucho tiempo se nos ha profetizado, se nos ha dicho todo lo que va a pasar. Ahora lo estamos viviendo, y mucha gente, en vez de acercarse a Dios, se aleja. Mucha gente, en vez de buscar de Dios, se pierde. Pero yo creo, hermanos, que el Señor tiene todo esto, lo que estamos pasando, por lo que estamos viendo, es algo hermoso, hermanos. Para aquellos que se están metiendo apenas, hermanos, estamos en Daniel capítulo 8.
Daniel capítulo 8. Ya leímos la introducción, ya leímos, el título es lección número 5, la visión del carnero y el macho cabrío. Bueno, hermanos, estamos hablando de de este sueño, podríamos decirle, o profecía que el Señor le dio a nuestro hermano Daniel, del libro de Daniel, capítulo 8. Bueno, vamos a comenzar a leer, hermanos. Si usted puede, agarre su Biblia. Aleluya. Quisimos grabar de varias formas, hermanos, pero no se nos permitió también por el YouTube Live. Lo están dando 24 horas de que necesitamos quitar el canal. Ya se puso desde ayer, pero ya no se cumplen. También, primero Dios, esperamos que para la tarde ya podamos también grabarlo en el YouTube. Pero también, ahorita que estamos ahí, compártanlo. Yo creo que hoy estamos hablando de algo tan interesante, hermanos. Esta profecía que Daniel tuvo fue tan, para que quede claro, para él estuvo perturbadora, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que él se quedó como asombrado, se quedó sin mover, no pudo hacer nada por varios días, nos dice al último del capítulo. Quiere decir que fue tan como espantosa. No quiero que los asustemos por esta palabra, sino que fue tan alarmante, tan preocupante, fue tanto asombro que Daniel se quedó admirado de lo que Dios les estaba mostrando. Igual como hoy en día yo creo que uno de los problemas de hoy en día es que si alguien habla dentro de la iglesia, si un hermano, una hermana profetiza, es que esto va a pasar, es que quizás esto va a ser. Y nosotros a veces dudamos, decimos, ¿será eso cierto? ¿Será esto de Dios? ¿Será lo que el Señor quiere? Y nos equivocamos en pensar de esta manera, hermanos. Obviamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos redarguye esto es de Dios o no. Pero yo creo que como pueblo de Dios debemos, hermanos, de estar al pendiente de esto y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. Yo necesito saber, entender si esto es de Dios. Y yo creo que tú puedes sentir, hermanos, cuando es de Dios, la profecía se siente. No te asustas, no te da miedo, sino que sientes algo en ti y sientes algo que el Señor me está hablando a mí. Y ya, bueno, por lo menos es lo que yo he entendido, lo que muchos me han dicho y lo que yo he sentido, hermanos. Cuando el Señor profetiza, aunque yo puedo decir, no me está hablando a mí, a lo mejor le está hablando a unas personas, yo siento que también a mí me está abrazando y me está diciendo, no te preocupes, mijo, yo estoy contigo, estoy al tanto, estoy al cuidado. Y uno puede sentirse ese abrazo, ese amor, hermanos. Vamos a comenzar a leer Daniel capítulo 8, versículo del 1 al 8, vamos a leer. Aleluya. Esta es la visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí y Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi después en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y a ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y él corrió contra él y con la furia de su fuerza. Y lo vi
Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Como les dije, hermanos, es un poco, tiene muchas palabras revoltijas, pero yo espero que ténganme paciencia. Voy a hacer lo mejor posible de explicárselos. Pues bueno, hermanos, aquí comenzamos esta visión, hermanos, interesante, y quiero que quede claro. Les voy a explicar lo que significan, pero más adelante nos dice la Biblia que aparece el ángel Gabriel. Es la primera mención en la Biblia que nombran a un ángel, y este es el ángel Gabriel. Pero este ángel Gabriel viene y le da la explicación a Daniel. Entonces, todo lo que estamos leyendo, casi al final del capítulo, tiene qué eran los cuernos, quién era y que todo esto. Pero por eso se los voy a explicar, porque ya lo tenemos, pero quiero que podamos abrir nuestro entendimiento. Y quiero leerles esto. Dice: Dios tiene un conocimiento perfecto de los acontecimientos. Todo lo que estamos pasando hoy, como para Daniel era para el futuro, para nosotros es también el presente y el futuro. Y los cristianos no necesitan luchar para aceptar esta verdad. Han experimentado el poder de Dios y, por lo tanto, aceptan su omnisciencia. ¿Cuántos se recuerdan qué significa omnisciencia? Esto quiere decir que todo lo sabe. Y si omnipotencia, ¿se recuerdan qué significa omnipotencia? Que todo lo puede. Este estudio afirma que Dios es digno de adoración por ser Él quien es. Él es el Todopoderoso, mi hermano. Que nunca se nos olvide que Él ha hecho en el pasado, en el presente, y lo que es lo que va a hacer en el futuro. ¿Por qué creemos, o por qué debes tú de creer que todo esto va a pasar? Porque cuando se lo dijo a Daniel, y este libro está escrito, no sé si recuerdan, si no me equivoco, déjame leérselos aquí. Este libro está escrito en el transcurso de 6 años, de 536 a 530 años antes de Cristo. Esta profecía fue dada 536 años antes de Cristo. De esos 536 años de Cristo, aún en el transcurso después de Jesús y antes de Jesús y antes de nosotros, está escrito todavía esto. Y nuestros libros de historia también mencionan estos acontecimientos. Muchos de ellos, espero poder decirlos a todos, pero muchos en nuestro mundo, hermanos, y aún cristianos, luchan con pasajes de la Biblia como Daniel 8, que habla de profecías, como decía anteriormente. Vean, pues hay muchos. Nuestro hermano Juan, Dios te bendiga, yo sé que nos está viendo, también podrá confirmar. Hay mucha gente que cuando hablamos en profecía no lo creen, dudan, tienen una pequeña duda. Pero déjame decirte que Dios lo que quiere es que crean totalmente que Él está en control. Si tú y yo hablamos, vamos a dar esa reverencia al Señor, y vamos a hacerlo con respeto para que las que oigan puedan captarlo, puedan recibirlo. Amén. Daniel 8 también, hermanos, registra lo que hoy podríamos decir, habla de la visión que tuvo en la elección, lo que tuvimos en capítulo 7. No sé cuántos se recuerdan. En capítulo 7, que fue la lección anterior,
hablábamos, hermanos, sobre las profecías de los 4 imperios, la profecía acerca, no sé si recuerdan que leímos sobre los animales, el león, el oso, el leopardo y la bestia. Cuando él tuvo este sueño, ¿verdad? El león tenía alas, el oso tenía 4 o 3 costillas en la boca. El leopardo tenía 2 cabezas, pero también tenía 4 alas. Hermanos, estamos viendo la cuatrabestia también. Y eso entonces en el capítulo 8 la tuvo, si no me equivoco, fueron 6 años de separado. Es lo que tiene de diferencia del capítulo 7 al capítulo 8. Dice, y el imperio babilónico, que es donde estaba, recuérdense Daniel, estaba declinado a medida que el imperio medo-persa representó por un carnero con 2 cuernos en esta nueva visión. Ahora, en el tiempo para atrás habíamos dado una explicación de quién eran el león y el oso y el leopardo. Entonces aquí estamos viendo aquí estamos viendo, hermanos, que ahora el macho, a ver, déjame volverlos a decir, representaron el medo persa. Medo era uno, persa era otro, eran vamos a decir como ciudades. Dice aquí, en esta nueva visión se engrandecía. Dice, es representado por un carnero con 2 cuernos en esta nueva visión, verso 3 y el 4. En el cuerno más alto que surgió después se refiere a Persia. Los persas bajo Ciro se convirtieron en el poder dominante. En este imperio disfrutaban de gran éxito en sus conquistas. Como suele ser el caso, el éxito llevó al orgullo y dejó a este imperio vulnerable de caer. Amén. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, vamos a hablar sobre todo lo que está en aquel lado, hermanos, del mundo, allá donde está Persia, allá donde está Susa, que también siguen siendo pueblos para hasta hoy en día, allá donde está Asia. Todos estos lugares, hermanos, tienen una gran importancia para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque los apóstoles después de Jesús tuvieron que ir a estos mismos lugares a seguir predicando la palabra. Pero es importante ver que estos lugares, Medo, Persia, donde daba, ¿dónde era el otro? Bueno, eran lugares, hermanos, que habían sido conquistados por el rey Ciro. En verso número 5 y 8 nos dice, quiero leerles el versículo una vez más, y dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Perdón, me fui para atrás, discúlpenme. Verso número 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí ahora, hermanos, vamos a hablar, este es del imperio griego, y este conquistó todo el Oriente Próximo y Medio durante una campaña de 3 años. Y hermanos, es el que se llama Alejandro el Grande. Alejandro el Magno se llamaba, y luego se le adoptó el nombre Alejandro el Grande. Ahora, si tú dices, yo no sé quién es, bueno, hay películas que han hecho que se llaman Alejandro el Grande, o se llama en inglés Alexander the Great. Es un soldado que tenía mucha fuerza, pero el que estamos leyendo, esta visión, o que el carnero que estaba atacando al macho cabrío era Alejandro el Grande. Y Alejandro el Grande
es una persona, hermanos, de gran importancia para nuestra historia. ¿Por qué? Porque fue un hombre que durante 3 años conquistó al mundo entero. Él fue tan fuerte, tan grande, tan importante, que él no nomás era malo, sí era malo, pero fue importante para la humanidad, que él fue el que conquistó todo el mundo, todo Media Persia primero, y luego se fue conquistando, y él tenía grande poder, hermanos, ¿verdad? No estoy diciendo que la película de Alejandro el Grande es cristiana, no, pero simplemente que Daniel lo soñó, y lo soñó, si no me equivoco, bueno, y déjenme leerles aquí, dice, Alejandro el Magno, así se llama, dice, medio durante una campaña de 3 años. Alejandro, quien comenzó su gobierno en el año 336 a.C. ¿Cuándo fue escrito este capítulo 8, hermanos? Quiero recordarles. Este capítulo 8, hermanos, se escribe 551 años antes de Cristo. Entonces, y Alejandro el Grande, que fue el que Daniel soñó, él llevó al lugar para comenzar cumplir su visión, fue en el año 336 antes de Cristo. Era el cuerno notable al que se hace referencia en el verso 5. Bajo el liderazgo de Alejandro, el imperio griego fue tan impetuoso como lo había sido el imperio de Medio Persa. Versículos 4 hasta el 7. Entonces, quiero recordarles que la visión nos dice, vamos a leer ahora el 4, bueno, ya leímos el 5. Número 6 nos dice, sigan conmigo, hermanos. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto a la ribera del río, y corrió contra él con furia de fuerza. Y eso es lo que era Alejandro el Grande. Él corría, hermanos, tenía tanta fuerza, tanto entusiasmo, también tenía el orgullo, pero él también tenía tanto poder en su nombre nomás. Él conquistó ahora puedo tener los números mal, pero con 32,000 soldados venció a 1,000,000 de soldados. ¿Por qué? Porque ellos entraban con furia, con entusiasmo. Yo creo que debemos de tener ese entusiasmo que él tenía para conquistar el mundo, para nosotros conquistar el mundo para Dios. Pero bueno, y dice aquí que, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y él quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y vamos a número 8. Y el macho cabrío, que el macho cabrío era el Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Dice que y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Como les digo, tuvo tanto poder, tuvo tanta reputación, era grande, hermanos, él. Y luego dice aquí, dice, engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, hasta ahí vamos a detenerlos. Ok, entonces vemos, hermanos, que en el versículo 8 nos dice que este cuerno o este macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, estando a lo que, como se dice, al pujo de su fuerza, él murió. Alejandro el Grande murió de tan poca edad, a los 32 años, o él a los 20 y tantos años, los últimos de los 20 años, él
comenzó a tomar el lugar, venció al mundo, fue uno de los más grandes soldados y guerreros y líderes y reyes. Pero cuando él llegó hasta, como se dice, la cima del cielo, y se dice en los libros de historia, en la Biblia no, pero en los libros de historia del mundo, nos dice que hay un relato que Alejandro el Grande lo encuentran llorando, no lo podían consolar, no podían confortarlo, y se dieron cuenta porque después de un tiempo dijo él, ¿sabes qué? Lloro, estoy triste porque ya no tengo nada más que conquistar. Él había conquistado todo el mundo, él había hecho muchas cosas en tan solo poco tiempo de lo que él estuvo. Entonces, cuando él murió, no murió porque lo mataron. La mayoría de las veces los reyes los mataban. Y en este tiempo también me di cuenta, hermanos, que en este tiempo los reyes, los soldados, tenían que salir a la pelea, a la guerra, los de Medio Persa. Y ellos tenían que salir, o bueno, más bien lo hacían con la intimidación. Salían y se ponían una cabeza de un macho cabrío. Se ponían la cabeza así, con los cuernos ellos peleaban con eso. No usaban el casco de pelea. Entonces, cuando Daniel lo sueña, por eso sabemos que Alejandro murió. Muchos dicen que murió de una fiebre a la edad de 32 y unos dicen que murió a los 33 años de una borrachera. Bueno, pero cualquier sea el modo que él murió a pocos años de edad, pero cuando él estaba arriba, y él, aún así, que lo que siempre pasa para el mundo de hoy, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Nunca estamos satisfechos con el mueble, con la casa. Queremos algo siempre más mejor, una televisión más mejor, queremos el teléfono más mejor, queremos otras cosas más mejores y no los podemos conformar con lo que ya tenemos. Y por eso muchas veces los equivocamos en tratar de lograr algo más a nuestra vida. Y es lo que pasó con Alejandro el Magno, que él quiso más, ya no pudo, ya no había que conquistar. ¿Y qué es lo que pasó? También unos dicen que murió de tristeza, pero cualquier sea, hermano, lo que murió de una temprana edad. Pero también murió porque fue algo que se profetizó, que cuando él estaba en su suma fuerza, nos dice aquí, versículo 8, dice... pero cuando estaba él en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ahora lo que pasó, y esto está en nuestros libros de historia también, dice que cuando él murió, los 4 generales principales de él, los que estaban bajo él, los más 4 grandes, se levantaron y se dividió todo lo que el Alejandro el Magno tenía, Alejandro el Grande, se dividió en 4 pedazos, en cuatro unidades, 4 lugares. Y este es el cual se menciona, el versículo 8 dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Igual como salieron, pero no tenían, ni iban, ni nunca pudieron tener el mismo poder, la misma autoridad que Alejandro el Magno tuvo. Amén. Dice aquí... Dios usó el emperador persa Ciro para abrirle al pueblo judío el camino de regreso a su tierra natal y establecer a Jerusalén. Se dice en nuestros libros de historia, hermanos, que cuando Alejandro el Grande venía hacia Jerusalén, él se detuvo, alguien salió y le comenzó a leer esta profecía. Y se dice porque estaban tan interesados con conocer a este Alejandro el Grande, que cuando se juntó a hablar con él, le comienza a hablar de esta profecía. Y en esta profecía, él está diciendo todo eso, pero se dice que esquipearon el versículo 8, que no le dijeron que él iba a morir, pero le dieron todo lo demás. Pero en este punto, hermanos, ¿por qué le digo esto?
Porque si él fuera entrado a matar y a conquistar a Jerusalén, a la tierra prometida de Israel, entonces no fueran pasado muchas de las cosas que pasaron después de él. ¿Qué es lo que pasó? Este personaje dijo, Alejandro el Magno, dijo, respeto lo que Dios hizo con ustedes y lo que Dios está con ustedes. ¿Y qué es lo que hizo? En vez de llegar a Jerusalén a conquistarlo, se fue a Egipto y conquistó a Egipto. Conquistó a todos los de allá. Entonces vemos que Dios estuvo, aunque el poder de la gente, podríamos decirle, porque la Biblia lo dice, la gente mundana, la gente que estaba entrada en el mundo, comenzó a ver a Dios, que Él estaba de intermedio. Y obviamente tú y yo sabemos que Dios está trabajando con nosotros, trabajando con el mundo, lo conocemos y lo entendemos. Pero en el mundo pasado la gente tenía que entender de mal manera. Dice, Dios usó al emperador de Persia, que era Ciro, para abrirle al pueblo judío el camino de regreso a su tierra natal y restablecer a Jerusalén. Las conquistas de Alejandro trajeron grandes cambios culturales al mundo, oiga bien, mediterráneo, incluido al surgimiento de la lengua griega como idioma del gobierno y del comercio. ¿Por qué tiene tanta importancia también Alejandro el Grande? Porque lo que él hizo, como dice aquí, dice, como trajo grandes cambios la lengua griega. El griego se convirtió en el idioma común en todo el mundo mediterráneo, permitiendo que el evangelio se extendiera rápidamente. ¿Por qué fue bueno Alejandro para nosotros en este punto? Porque cuando él ingresó o dijo, se tiene que hablar griego aquí en este lugar y todos los que yo he conquistado, el Nuevo Testamento, hermanos, estaba escrito en griego, por lo que se podía leer y así transmitir en palabras escritas y habladas a las masas que entendían el idioma. Dios tenía su mano sobre la historia, y la visión de Daniel proporciona un resumen de cómo se desollaría. Aleluya. Batalla mucho para hablar, hermanos, el español, palabras grandes. Pero bueno, entonces vemos, hermanos, que si Alejandro el Grande no fuera permitido, si él no fuera implementado el lenguaje griego, se fuera batallado mucho, hermanos, para el Nuevo Testamento. Fue algo que se estableció. Entonces, ¿qué queremos decir? Que Dios estaba organizando las cosas perfectamente bien coordinados. Entonces yo te quiero decir, nada de lo que está pasando hoy los debe de asombrar, los debe de asustar, sino de que Dios está en control, hermano. Se los ha dicho últimamente y te vuelvo a decir, este es Dios trabajando con nosotros, hermanos. Amén. Espero que todavía estén ahí, hermanos, sigan compartiendo a los de la iglesia para que se unan. Veo muchos de ustedes, Dios les bendiga, pero hacen falta muchos. Espero que ya se hayan levantado, mis hermanos. Así vamos a seguir leyendo, hermanos, en el versículo 9 y vamos a leer del 9 al 14. Dice el 9 al 14, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando del santuario y el ejército para ser pisoteados?
Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Amén. Ahora aquí, hermano, estamos viendo, yo no sé si tú has recibido confirmación de Dios, si Dios te ha contestado cuando dice, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo mi esposo, mi esposa va a venir a los pies de Cristo, mis hijos? Y yo no sé si Dios te ha dado una específica fecha, pero cuando Daniel preguntó, Dios le dijo, bueno, el ángel le dijo, ¿cuánto iba a durar esto? Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esto, hermanos, son 6 años que él habla, que está hablando en estos 2300 tardes y mañanas. Ok, se piensa que el cuerno pequeño en el versículo 9 se refiere a Antíoco Epífanes, espero que lo esté diciendo bien, que se convirtió en el gobernante del imperio de Seleucida, que incluía partes de Asia Menor y se extendió a través de Asia hacia el India. La expansión de este reino incluyó el territorio de Israel, que nosotros la conocemos por la tierra gloriosa. Antíoco es recordado por su persecución de los judíos. Esto está en nuestros libros de historia, que quién fue el Antíoco, y que él es uno de los que anduvo persiguiendo a los judíos. Nos pondremos a preguntar qué tiene que ver esto con nosotros. Bueno, Antíoco envió fuerzas militares contra el pueblo judío y conquistó a Jerusalén. Ahora no fue Alejandro el Magno que lo hizo, pero fue Antíoco que fue el que siguió de él. Deseaba la unidad religiosa y cultural de su imperio. Tenía pensamientos buenos, hermanos, que él quería hacer algo religioso. Lo mal y lo equivocado de él fue que él comenzó a establecer la adoración pagana de dioses ajenos. Una de las primeras cosas que él hizo, estableció al dios, no sé cómo se llamará en español, pero al dios Jesús. No sé si sabes tú cómo se llama. Bueno, es el dios, un dios pagano de Grecia. Pero bueno, el dios más grande de ellos. Él lo estableció en ese lugar, en el lugar donde era el templo de Dios. Y él quería establecer la unidad religiosa y cultural de su imperio. Y fue la equivocación. No creían en el Dios que tú y yo creemos. Una cosa que yo pude aprender, hermanos, es de que mucha gente hoy en día dice, todos adoramos al mismo Dios. Y esos, aunque por más duro que se oiga, no es cierto. Porque si yo voy a adorar a Dios, yo necesito que conocer al Hijo para poder llevarme al Padre. Si yo conozco al Hijo, porque Jesús lo dijo, si me conoces a mí, conoces al Padre. Si no me conoces a mí, pues tampoco conoces al Padre. Entonces, si no tienen a Jesús, si tú que me ves, tienes a Jesús en tu corazón, si tú lo adoras, lo glorificas, entonces tú conoces al Padre. A lo mejor no visualmente, pero si lo conoces como Él es, y Él es amoroso, Él es misericordioso con nosotros. Entonces, tú y yo debemos de entender, mi hermano, que aquellas personas que dicen, no, todos sirvemos al mismo Dios, no, mentiras del diablo. Yo no sé a cuál Dios adoran ellos, pero tú y yo, tú que me ves, tu iglesia general, en todos los que están viendo, debemos de entender que tú y yo sí adoramos al mismo Dios, sí sirvemos al mismo Cristo, entonces sí conocemos al Padre. Entonces, si alguien quiere meter algo más de adoración, porque muchos dicen, hay muchos lugares que hablan de un Dios, pero no hablan del mismo Dios, entonces no están hablando del verdadero Dios. Dice aquí que estableció prácticas de adoración paganas griegas en el templo de Jerusalén en 167 años antes de Cristo. Amén. Y tuvo la osadía de sacrificar cerdos en el altar del templo.
Ahora yo quiero recordarles que los judíos no pueden comer puerco. Ellos no les gusta, no deben, porque la Biblia se los decía, se los implementaba en este tiempo. Entonces, cuando esta persona, Antíoco, espero que sí le estoy diciendo bien, comenzó a meter prácticas de adoración paganas de los griegos ahí. Él comenzó a cometer tanto pecado, hermanos, que una de las peores cosas fue sacrificó en el altar de Dios, sacrificó un cerdo. Y yo creo que eso fue lo más peor que pudo haber hecho él, porque en ese lugar se sacrificaban solamente los machos cabríos, pura cosa buena. Si no era para los pobres la tórtola, era esa oveja, hermanos, ese cordero, discúlpenme si ahorita me equivoqué, pero era con la intención de entregarle a Dios lo mejor. Y el cerdo, por lo más rico que esté hoy en día, o que queramos decir que es bien rico el bacon y todo, para en el tiempo antiguo era considerado lo más sucio que podía la gente comer. Y es por eso que cuando metieron a sacrificar cerdos al altar en el templo, que es el verso 13, dice que esto es la prevaricación asoladora. Entonces vemos que esto fue una de las cosas que causó tanto enojo entre Dios. Dice, el éxito de Antíoco se atribuye a la rebelión de algunos de los judíos. Habían pasado de seguir a Dios y adoptar prácticas y creencias helenistas, y ayudando así a lograr esta abominación. Yo creo que esto fue una de las peores cosas que el mundo judío pudo haber hecho, que adoptaron estas mismas paganas. Yo creo que hoy en día estamos viviendo, hermanos, en un tiempo que mucha gente nos va a decir, haz esto, es mejor, está bien, no tienes que orar, no tienes que leer tanto, no tienes que ir tanto a la iglesia. Que yo quiero ahorita tomar este tiempo en decirles, hermanos, que ahorita estamos haciendo esto en vivo, ahorita estamos haciendo esto grabándolo, pero no es porque por gusto podríamos decirle, sino es por necesidad. No podemos salir de la iglesia, hermanos, pero espero que cuando se los abra la oportunidad de ir a la iglesia otra vez, que todos y cada uno de los que están viendo, y aún los nuevos que se van a congregar, que hagamos ese esfuerzo de estar ahí. Esto no puede ser el medio de una adoración siempre. Yo creo que podemos usarlo para que nos ayude, como lo hemos hecho últimamente en muchas iglesias, pero yo creo que al momento que se nos abran esas puertas, hermanos, que tú y yo vayamos con ese corazón sincero, contrito y humillado, que vayamos dispuestos a gozarnos, a ver a nuestros hermanos que tenemos ya mucho tiempo sin ver, y que podamos, hermanos, gozarnos. Pero no debe de ser esto la forma en la cual los congreguemos. Si acaso estamos enfermos, si acaso no podemos por X cosas, ok, se entiende, se reconoce que hay momentos que no se puede, pero si podemos, hay que hacer ese esfuerzo, hermanos. Amén. Yo quería decir eso porque hay muchas veces, hermanos, que hoy en día se han levantado muchas formas como adorar a Dios, pero siempre va a ser lo mismo, siempre en que cómo vamos a adorar a Dios en nuestro corazón. Yo creo que esto es lo que pasó con el pueblo judío, hermanos. Para que no los mataran, para que no fueran llevados a esclavitud a otro lugar, o para que no pasara otra cosa, ellos aceptaron lo que el rey o lo que este Antíoco estaba haciendo. Les dijo, tienen que adorar ahora a este Dios, tienen que ahora hacer las cosas como yo lo estoy haciendo. Y cuando viene Jesús y los apóstoles, quiero recordarles que aún los mismos apóstoles se reprenden entre ellos mismos porque querían adoptar costumbres paganas, pero querían adorar a Jesús. Y esto es lo que en Tesalonicenses, Corintios, Timoteo mencionan los apóstoles, de que
No podemos mezclar el mundo con Dios. Tú y yo no podemos mezclar el mundo con Dios, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que adoptar a Dios, adoptar a Jesús en nuestras vidas y vivir para Él, sea como sea. Pero no, nunca, hermanos, causando, ¿cómo se dice? Abominación hacia a Dios o la adoración hacia Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy en día se ven muchas cosas que se hacen, que se miran bien, pero no están bien. Yo no sé si tú, bueno, todos ahorita somos de casa los que están viendo, pero quizás al rato alguien va a ver que no va a la iglesia, que no le gusta congregarse, que X cosas. No, yo te animo, arrímate a una iglesia, hermanos. Arrímate a una iglesia y tú que me ves, no te quedes en casa. Que no sea la única forma en cómo le adoras a Dios, porque hoy en día esto es lo que va a pasar. La Biblia nos dice y estamos leyendo, ya mero acabamos ¿cómo se dice? El capítulo y estamos viendo, hermanos, que todo esto es algo que pasa seguido hoy en día. La opresión y la persecución religiosa durarían hasta que los seleucidas fueran derrotados en la revuelta de los macabeos. Ahora, macabeos fue no sé cómo decirlo, hermanos, correcto, pero vamos a decir un grupo de personas. Así como los judíos, estos se llaman los macabeos. Bueno, los macabeos son personas que pudieron perseverar, hermanos, del Antiguo Testamento para tenerlo hoy en día. No son malos los macabeos, pero los macabeos eran tan religiosos, podríamos decir, que ellos cuidaron tanto la palabra, que ellos son los que fueron y se metieron en cuevas que hace unos cuantos años para atrás se encontraron, también no sé cómo se dice en español, pero que se llaman los Dead Sea Scrolls, que son los primeros libros escritos de la Biblia, que fueron los primeros libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahí es donde se confirman que todo esto es cierto de lo que estamos nosotros leyendo la Biblia. Porque los macabeos se agarraron en peleas, hermanos, contra los seleucidas, porque ellos fueron los que hicieron todo esto, hermanos. La persecución religiosa se llama así, o así le están llamando. Espero que todos no se me hayan equivocado, no se me hayan revuelto, hermanos, pero estoy tratando de ser lo más sencillo que se pueda para yo también entenderle. Bueno, una serie de batallas que duraron varios años, comenzando en el año 167 a.C. El templo fue dedicado nuevamente en 165 a.C., por lo que las 2300 tardes y las mañanas que se menciona en el versículo 14 es un número redondo que corresponde al tiempo entre 171 años antes de Cristo, que fue la toma de Jerusalén, incluido el asesinato del sumo sacerdote y el saqueo del templo de 165 años antes de Cristo, que fueron 6 años, hermanos, que duró estas peleas, que fueron las 2300 tardes y mañanas que menciona en la Biblia. Amén. Lo que ocurrió al pueblo judío fue parcialmente el resultado de que algunos se volvieron de los caminos de Dios y a los caminos del mundo pagano que los rodeaba. Como tal, todavía sirve de advertencia para los cristianos hoy. Yo creo que hoy en día, hermanos, es lo que está pasando. Yo creo que estamos al cuidado de las manos de Dios, que Dios está en control, pero lo que estamos sufriendo y estamos pasando, hermanos, lo que pasó con las escuelas, con lo que pasó con muchas guerras, ha sido porque nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos buscado otras cosas, hermanos, para adoptar la adoración. Hemos adorado el trabajo, hemos adorado familia, hemos adorado lugares, hermanos, restaurantes, hemos hecho muchas otras cosas y hemos dejado a Dios a un lado. ¿Qué es lo que pasó?
y yo los dije esto hace unos días para atrás, hace unos cultos para atrás en vivo, pero de que aún nuestro presidente de hoy, por lo más rechazado que es por el mundo, él hace poco acaba de restablecer las oraciones en las escuelas. Acaba de restablecer la libertad de salir a evangelizar como pastores o evangelistas o más como portavoces de la palabra de Dios. Entonces, hasta hoy se está cumpliendo lo que por muchos años lo hemos alejado. ¿Y qué es lo que estamos cosechando hoy? Como lo he dicho, estamos cosechando hoy lo que nosotros sembramos. ¿Qué sembramos? Si tú no fuiste, a lo mejor alguien más fue, sembró odio, sembró coraje, sembró pleito, sembró aislamiento de Dios. ¿Qué es lo que están ahora sembrando? ¿Qué es lo que están ahora cosechando? Están cosechando lo que ellos dieron. Dios no puede recompensar a un pueblo malagradecido. Amén. Dios solamente recompensa a los hijos de Él que han sido obedientes. Oiga bien, no dije aquel que no peca, aquel que no falla, porque todos fallamos, todos pecamos. O si fuera así, nadie recibiera nada de Dios y quizás todos fuéramos estado muertos. Pero Dios recompensa a los hijos de Él, a aquellos que se han tratado de guardar del mal, aquellos que le sirven, que le buscan, que hacen lo posible de meterse en oración con Dios, de hablar con Él. Esos son a los cuales el Señor recompensa. Amén. Bueno, al estudiar Daniel 8, hermanos, es importante tener en cuenta que estos hechos fueron profetizados por Daniel siglos antes de que sucedieran. Siglos, recuérdate que son 100 años. Por lo tanto, pueden reforzar su fe, que hay que no dudar, hermanos. Dice, mientras observa los acontecimientos del mundo que lo rodea, en vez de preocuparse o desanimarse, permanezca enfocado en que Dios sabe todo lo que está sucediendo y que lo cuidará de la misma manera. Cuidó a los fieles de su pueblo en las décadas y siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Jesús, hermanos. Bueno, esta fue una profecía, como les dije, cientos de años antes de Cristo. Y es importante que tú y yo entiendamos que como lo prometió que estaría con ellos, estará con nosotros, porque ya lo ha dicho desde mucho tiempo, hermanos. Ok, vamos ahora a versículo 15 y el 16. Versículo 15 y 16 del capítulo 8. Así es, mi hermana, Jesús viene pronto por una iglesia limpia y pura. Y ese es el pueblo de Dios, hermanos. Hay que seguir creyendo eso, hermanos. Y estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos. Versículo 15 y el versículo 16 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno que aparecía de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ok, hasta ahí, hermanos. Entonces aquí, primero que nada, estamos viendo, es la primera vez que se menciona el nombre de un ángel, el ángel Gabriel. Obviamente sabemos que hay otros nombres para ángeles. Hay diferentes clases. No todos le decimos ángeles, pero hay querubines, a los 24 ancianos. Hay estos que es el ángel le dice déjame leerlo, dice apariencia de hombre, pero le ponen el nombre de Gabriel. Entonces aquí estamos viendo, dice, pero mientras Daniel pensaba el significado de la visión, notó un hombre parado frente a él. Ahora quiero que miren, no siempre vamos a entender todo lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. Pero sí es importante que lo rodeemos de personas que quizás Dios use en este punto o este aspecto. Vean, muchos conocemos varias personas que saben interpretar sueños, que pueden darnos una explicación. Entonces yo te invito que esto siempre lo tengamos en mente. Pidámosle a Dios la interpretación de lo que estamos viendo o estamos oyendo. Sea una predicación, sea
una profecía, sea un sueño, vamos a decirle, Señor, háblame. Ahora quizás no, Dios no va a mandar el ángel Gabriel, quizás sí, pero lo más importante es de que sea explicado para ti y para mí lo que se está viendo, se está oyendo. Gabriel ocupa un papel importante en los eventos del nacimiento de Cristo. Él también se menciona en Lucas capítulo 1, versículo 19 y el 26. A Daniel 8, 15 y 16 recuerda a los cristianos que Dios habla a su pueblo. Ya sea que a través de una voz apacible y tenue de las escrituras o incluso un ángel, Dios se da a conocer e invita a los creyentes a buscarlo para que puedan escucharle. Quiero que espero que ahí, no sé si ustedes oyen la música, pero a mí me gusta mucho que se oiga la música cuando estamos predicando, estamos haciendo algo. Pero quiero leerles, hermanos, Santiago. Voy a leerles Santiago 1:5. Aleluya. Y nos dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es por si acaso tú dices, yo no sé qué significa esto, yo nunca oigo la voz de Dios, yo nunca puedo entender lo que me pasa, lo que sí. Bueno, la Biblia nos dice, Santiago 1:5, dice que pidámosla a Dios, la sabiduría, el entendimiento, hermanos, para entender qué es lo que se nos está hablando. Por eso es importante que siempre, como predicadores que están ahorita congregados con nosotros, que oremos para comenzar, oremos para terminar. Y siempre una de las oraciones es, Señor, que esto que acabamos de decir, que se quede con nosotros, que haga, yo digo que haga eco, porque cuando hace eco es a una voz o algo que pega de lado a lado, en el cuarto, en un lugar, y se oye varias veces. Y es lo que yo le pido al Señor, que haga eco en nuestras mentes y corazones para que seamos edificados, hermanos. Si tú dices, yo nunca se me queda esto, yo nunca puedo aprender, pídale a Dios, hermano. Pídale a Dios que te dé esa sabiduría necesaria. Amén. Bueno, aleluya. Aleluya. Vamos a seguir. Ahora vamos para el versículo 17, hermanos. Vamos a leer del 17 al 19. 17 al 19, más bien dicho, vamos a darle del 17 hasta el 27. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormida en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes que tenía 2 cuernos, y aquí está donde está la explicación, hermanos, de lo que comenzó a soñar. En cuanto al carnero que vistes que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Estos son los primeros, el primer imagen que tuvo. El macho cabrío era el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus 2 ojos era el rey primero. Este era Alejandro el Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y se acudieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esa nación, que no con la fuerza de él. Como les dije, se iban a levantar, pero se iban a hacer, no iban a tener la misma fuerza. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegaran al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará abiertamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esta parte, hermanos, es algo que a mí me interesó mucho, porque aquí estamos hablando ya sobre los últimos de los tiempos. Como dije ahorita, es un gobernante futuro.
Amén, así es, mi hermana Iseguirre. Antíoco es un prototipo del anticristo. Aunque no fue el anticristo, fue algo similar, pero aún la palabra, y ahorita se los voy a leer, creo que está Segunda de Corintios, pero bueno, Segunda de Corintios, sí, se me olvida. No, Segunda de Corintios no, Segunda de Tesalonicenses, donde menciona que el anticristo o todo lo que va a pasar, hermanos, no es más feo. Si Antíoco fue una de las personas feas, hermanos, vuelvo a repetir, es el que sacrificó el cerdo. Hermanos, él hizo tantas cosas en abominación. Recuérdense, anticristo significa todo en contra de Cristo. Si Cristo es amor, este va a ser en contra del amor. Si Cristo es paz, este va a ser todo en contra de paz. Solo vamos a decir, hermanos, todos los atributos de Cristo, el anticristo va a ser en contra de todos esos atributos. Entonces, vemos que las perspectivas de los últimos tiempos, los eventos descritos estaban relacionados con la ira de Dios con su pueblo debido a su pecado. Durante un tiempo determinado, el pueblo judío sufrirá la disciplina de Dios, aun mientras Él dirige el curso de los reinos del mundo. Aunque estas personas se levantaron con tanto poder, con tanto maldad, Dios estaba ahí trabajando con el pueblo de Dios. Ahora vemos que la interpretación de Gabriel, ya nos mencionamos, y es lo que hablamos anteriormente, pero quiero leerles que el versículo 20, sin embargo, este nuevo reino sería derrocado por el imperio griego, simbolizado por una cabra. El rey del imperio griego representado por el gran cuerno y sería Alejandro el Magno. Estos reinos divididos no poseerían el mismo nivel de poder e influencia que todo el imperio bajo Alejandro, que es lo que les dije. Se levantaron con poder y fuerza, pero no fue el mismo que Alejandro el Magno tuvo. Es importante tener en cuenta que si bien algunos de los eventos descritos en esta visión ya están específicamente relatados en la Biblia, están específicamente todos así como pasaron, bueno, también están claramente en la historia de nosotros, humana, escrita. Si tú tienes el tiempo después de esto, búscalo. ¿Quién fue Alejandro el Magno? ¿Quién fue Antíoco? ¿Quién fueron los reyes de Medio y Persia? ¿Quién fueron todo esto? Y te vas a dar cuenta, hermanos, que todo esto estaba escrito en la Biblia. No le estoy hablando de teología que no nos va a edificar. Teología siempre es algo que nos va a ayudar. Muchos al momento de ir teología, los asustamos y decimos, no, ese es el diablo, No, espérame. Calmations, hermanos, vamos a pararnos en dudar que todo es del mundo, sino que vamos a ver, Dios tiene un conocimiento perfecto de los acontecimientos del futuro y obra a través de la historia de este mundo para llevar a cabo su plan. Dios, la visión de Daniel también proporciona evidencia de que la literatura profética de la Biblia habla de eventos literales que sucedieron y, más importante, o que sucederán. Aleluya. Ahora sí, vamos a entrar al versículo 23, hermanos, al 27. Amén. Dios les bendiga, mi hermana Marta. Manda unos saludos a mí, a mi familia. Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanos, el versículo 23. Quiero leer estos últimos y creo que ya para terminar. Apenas tenemos 1 hora y 9 minutos. Y nos dice aquí, hermanos, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantarán un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará, y hará abiertamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes,
pero será quebrantado, aunque no por mano, por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión hasta que es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalcí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Yo creo que Daniel, hermanos, fue un joven, bueno, comenzó como joven, ya un hombre, fue un hombre, una persona que nadie lo entendía, hermanos. Imagínense estar viendo visiones, viendo la tecnología, viendo el futuro, viendo cosas que él por eso se quedaba, hermanos, asombrado o asustado, se quedaba, wow, todo esto va a pasar. No lo entendía, pero él le dijo, Señor, pues yo quiero entenderle, y mandó al ángel Gabriel. Pero ahora vemos, hermanos, quiero que entiendamos entre hermanos, 23 años después de lo que Seleucidas derrotaron a los Ptolemaicos de Egipto, Antíoco Epífanes asumió como rey. Este es en el capítulo 8:23, esto es lo que acabamos de comenzar a leer. Como se señaló, los seleucidas intentaron llevar a todas las personas bajo su gobierno y adoptar la cultura religión griega, que es lo que leímos del donde sacrificaron los marranos, hicieron tantas cosas. Este objetivo fue promulgado por la fuerza bajo Antíoco. Convenció a muchos judíos que adoptaron costumbres griegas y malvadas y paganas y se apartarán de los caminos de Dios. Antíoco causó muchos problemas al pueblo judío. Como les dije, que esta profecía habla mucho que era para el futuro de Daniel, pero también es para el futuro de nosotros. Y todo fue futuro para Daniel, pero para nosotros ya pasó mucho de esto. Desde la historia nos dice que él promulgó el culto griego a los ídolos paganos en el templo. También se dice que hizo de prácticas como la circuncisión, la observancia del sábado y la celebración de fiestas judías delitos de pena de muerte. Como resultado, hombres y mujeres y niños fueron ejecutados. La escritura se cumplió, sin embargo, cuando oiga bien este número, en el año 164 a.C., Epífanes murió de una enfermedad y no por la mano de un hombre. Ahora, Gabriel dio instrucciones a Daniel de sellar la visión porque estaba de eventos futuros. Verso 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. La mayoría de los eruditos, que fueron también los que escribieron la Biblia, los que siguen escribiendo Biblias, dice, de hoy en esta visión cumplida tanto en los eventos históricos relacionados con Antíoco y Epífanes, como en los eventos por venir relacionados con el anticristo. Ok, ahora quiero yo leerles, hermanos, ya leímos el 23 al 27, pero yo quiero leerles, hermanos, y si usted puede ir conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5, y vamos ahora a relacionar lo que fue el Antíoco Epífanes con el anticristo, que es ahora para nuestro futuro. Dice, no os acordáis, que fue el 5, sí. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que su debido tiempo se manifieste. El anticristo está a punto de levantarse, pero hay algo que lo está deteniendo a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
que esta es la pelea del Armagedón que está en Apocalipsis. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentirosos. Vamos a leer hasta el 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es a los que dice en dice número 24, porque muchos se preguntan, oye, pero si Dios dijo que estaría con nosotros y a que sus santos nunca los dañaría. Y en el 24 nos dice la profecía, dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Pero esto estamos hablando de personas que no quieren aceptar a Jesús. Tú y yo, como dice nuestro hermano Toño, dice, nosotros somos de Él y no hay nada que nos pueda arrebatar de Él. Pero mientras que tú y yo le sirvamos, la salvación se pierde. Claro, tú la dejas ir. La salvación ahí está. Jesús hizo el pacto y está puesto por los siglos de los siglos. Y Dios permite que nosotros lo muéramos y salga otra generación, la misma salvación de Jesús les va a traer salvación a ellos. Pero eres tú y yo que la dejamos, la olvidamos, los alejamos de Dios. Pero nos dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por los cuantos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay personas hoy en día que quieren seguir en el pecado, que quieren seguir viviendo su vida porque están jóvenes. Déjame decirte, si Cristo viene te vas a quedar. Se van a quedar si no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, hay que ver esto, que todo esto, hermanos, está pasando con el propósito que ya está escrito, pero aún así, Dios tiene el control de cada cosa. Ahora quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, hermanos. Yo les voy a leer del 2 al 7, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces muchas personas, hermanos, nos dice la Biblia, muchas personas van a creer al anticristo por el poder que va a traer. Déjame decirte una vez más, Cristo no va a venir a pisar la tierra una vez más, no pronto. Él va a venir en el cielo, en unas nubes, a su iglesia a levantar. Vendrá con poder y gloria, pero no va a venir a hacer milagros. El tiempo de milagros ya estamos viviendo y quizás estamos en los últimos tiempos. Pero cuando se levante una persona, óigame bien, iglesia, cuando se levante una persona haciendo prodigios y milagros, que se levante levantando personas de entre los muertos, que siendo tanta cosa, hermanos, que te vas a quedar asombrado, la iglesia, muchas personas de la iglesia van a comenzar a adorarlo pensando que Él es el verdadero Cristo. Qué triste será, hermanos, porque no hemos leído, no hemos estudiado la palabra. Aquellas personas que van a ser engañadas van a ser aquellas que no estudiaron, aquellas que no buscaron en la palabra. Pero nos dice aquí, hermanos, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Se van a tratar de morir, hermanos, pero la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son en el tiempo, ¿cómo se dirá? En el tiempo de la tribulación, hermanos. A ver. Aleluya. Quiero hacer algo pronto, hermanos.
Alguien que pueda ahí ponerme cuántos son 42 meses, cuántos años son, o meses, no sé si son 3 años y medio o... Ok, entonces... Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el versículo 7, hermanos, de Apocalipsis 13, donde se nos está mencionando que el Apocalipsis vendrá con poder y a mucho pueblo de él será engañado. La palabra de Dios nos dice que muchos en los últimos tiempos serían engañados, se enfriarían, hermanos. Y estamos viviendo este tiempo, hermanos. Estamos viviendo este tiempo. Y quiero que tengamos en mente, hermanos, que el poder del anticristo, bueno, lo acabamos de leer, viene del mismo Satanás, viene del mismo diablo. Por eso es que él va a hacer todo esto, hermanos. Va a traer poder, va a traer muchas cosas que va a hacer. Quiero leerles también, hermanos, Zacarías. Zacarías 13:8, hermanos, y nos dice Zacarías 13:8: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que los 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán más de la tercera y quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y a los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Ahora aquí estamos viendo, hermanos, también que en Zacarías menciona sobre la 1/3 parte del mundo que se va a ser engañada, que van a ser engañados por el anticristo. Y hay que tener en mente, hermanos, esto, que las escrituras se refieren específicamente al futuro líder malvado conocido como el anticristo. Este es que acabamos de leer. Daniel 8:23 al 27, Segunda de Tesalonicenses 2:5 al 12, Apocalipsis capítulo 13 del 2 al 7 y Zacarías capítulo 13 del 8 al 9. Está hablando del anticristo. Pero hay mucha gente que dice: ¿dónde dice la Biblia que el anticristo va a hacer esto? Aquí están, hermanos, aquí están. Y dice, enfaticemos, hermanos, que a menudo se considera que la profecía de Daniel tiene este doble cumplimiento. Desde nuestra perspectiva se cumple tanto a través de los eventos pasados como de los eventos futuros. Aquí está, hermanos, donde se nos dice que mucho de lo que Daniel profetizó se cumplieron ya. Ya estaban aquí y este libro está escrito mucho tiempo, hermanos. Bueno, el libro está escrito, vuelvo a repetirles, de 536 años antes de Cristo. Amén. Y el capítulo 8 se escribió en 551 años antes de Cristo. Ahora, hermanos, cuanto sea el tiempo que tiene, ya se cumplió mayor de ellos, pero ahora falta de cumplirse lo de la profecía del anticristo. Ahora, ¿por qué es tanto importante de dónde estaba Daniel, que era en Susa? ¿Por qué todo esto, hermanos? Y yo, un relato que me di cuenta, Daniel, hermanos, habló en profecía. Pero luego, hermanos, 70 años después de esto, en Susa, cuando se hizo todo esto, 70 años, es cuando el libro de Esther es escrito. El libro de Esther que tenemos en la Biblia. Bueno, Esther se casa con el rey Ahasuero, que también se relaciona con la historia de los 300 soldados que mataron a muchos. También fue inspirado por la historia de 300. Hermanos, lo que digo con esto es porque todo lo que leímos ahorita tiene gran importancia, hermanos. No nomás dijimos que de Media Persa, de Susa, de los, dijimos de los seleucidas, de los macabeos, y hablamos de varias personas.
todo tiene gran importancia y un gran rol en la vida del cristiano. No nomás estamos hablando porque sí o porque está aquí, sino que, hermanos, hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos y déjame decirte que ahorita, hermanos, estamos viviendo en el tiempo que solamente falta que el anticristo se levante con ese poder, que va a tener poder, hermanos. No te asustes por esto, pero él va a tener poder. Y el poder de él, la autoridad que él va a tener sobre el mundo, va a tener sobre la tercera parte de la gente que nos menciona en Zacarías. Entonces todo esto va a pasar, va a venir con poder, va a tener mucha palabrería, va a tener mucho entusiasmo, mucho de eso que va a llamar la atención. Pero tú y yo, hermanos, hay que ser fuertes, hay que no ser engañados, que Cristo viene pronto por su iglesia a levantar, hermanos. Y sí, Él no va a venir a pisar la tierra, Él va a venir en la nube, los va a arrebatar para ser redimidos juntamente con los que murieron antes de nosotros, y vamos a reinar juntamente con Él, hermanos, después de la tribulación. Pero durante este proceso se le va a dar el poder al anticristo. Lo leímos ahorita, hermanos, y Dios reveló el conocimiento de eventos futuros a través de Daniel para animar a su pueblo y permanecer firme en su fe y ayudar a todos, hermanos, a ayudarnos a entender que Él estaría ahí para ayudarnos cuando llegase el tiempo de angustiosos. Ahora, hermanos, estamos en tiempo de angustia, estamos en tiempo de dolor, estamos en tiempos, como les dije y como puse el título, en tiempos proféticos estamos viviendo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya se están cumpliendo. Hermanos, en esta hora, ya para terminar, espero que esta lección, hermanos, los haga ver algo, hermanos, diferente a lo que está pasando. No te alarmes tanto, que no te alarmes, hermanos, en qué va a pasar de nosotros, qué va a hacer Dios con nosotros. Sigue confiando, hermanos, y pase lo que pase, Dios está contigo. Las escrituras como Daniel 8 nos permiten ver la profecía bíblica en el curso de la historia. Hay que confiar, hermanos, en la gracia de Dios para vivir piadosamente mientras se espera el regreso de Jesús. Tú y yo, hermanos, estamos esperando la venida de Cristo, no del anticristo. No te asustes, no te pongas tanta en ver cuándo se va a levantar el anticristo. Ya estamos, aquí está en la Biblia cuándo Él se levantará, cuánto tiempo Él reinará, qué hará en su poder, en su reinado, podríamos decir. Pero Cristo tiene todavía poder, hermanos, y Él puede vencer cualquier cadena, cualquier enfermedad, cualquier cosa. Eso yo te animo en esta hora, hermanos, tú que me estás viendo, vamos a seguir adelante. Sigan orando por la iglesia universal, hermanos, de Cristo. Las iglesias que están allá en Italia, en Rusia, en China, hermanos, que están predicando la palabra de Dios también en lugares escondidos. Y vuelvo a repetir, si tú estás viendo, iglesia, se nos ha dicho no salgan, se nos ha dicho, iglesia, que obedezcamos, que los cuarentemos aquí en casa, que mantengamos el orden. Hermanos, hagan caso. En el nombre de Cristo, hermanos, hagan caso, hermanos. Es por nuestro propio bien. En la obediencia hay bendición, dice nuestro hermano Fidel. Y déjame decirte que todo lo que estamos viviendo vamos a pasar más cosas, hermanos. Pero yo creo que Dios está con nosotros. Por lo más, yo quisiera que no tuviera en estos momentos, en estas situaciones. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad crecería. En los últimos tiempos nos dice que el Hijo entregaría al Padre. Seríamos encarcelados, hermanos, por muchas cosas. Hermanos, déjame decirte, no caigas en la tentación del enemigo. Busquemos a Dios ahorita que podemos. Busquemos, Señor, hermanos, que Cristo está en control. Nunca ha perdido el control de tu vida, de mi vida, de nada. Pero sí te animo, hermanos. Estudia más la Biblia. Lee, hermanos. Hoy a la tarde estaremos una vez más llevando a cabo un pequeño culto a la palabra de Dios. El miércoles tendremos a alguien más predicando. Gloria a Dios, hermanos. Estamos tratando de dar maneras cómo seguir adelante. Pero sí les pido, hermanos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, no corras hacia el mundo, no hagas lo mismo que el mundo
marca la diferencia. Si este tiempo profético de Daniel, que en capítulo 8 nos menciona todo lo que lo que pasó y lo que está por acontecer, bueno, la lección que sigue, hermanos, la profecía de las 70 semanas va a traer grandes asombros a nuestras vidas. Yo te animo, échale ganas, hermanos, los animo a seguir adelante. Gracias por sintonizarte, nuestra hermana Isaguirre, nuestra hermana Alejandra, nuestro hermano Juan, Ministerio Jesús en las Calles, también nuestro hermano Omar y su esposa, nuestro hermano Jason, Dios les bendiga, nuestra hermana Yajaira también, a nuestra hermana Marta, bendiciones, a nuestro hermano Daniel también, que está ahí también sintonizándose en casa. Bueno, hermanos, a cada uno de ustedes bendiciones, espero que les haya gustado esta lección. No sé cuánto más estaremos así, pero mientras que se pueda, vamos a seguir adorando y glorificando a Dios. Les pido de sus oraciones, hermanos, para la iglesia Getsemaní, que podamos seguir adelante, hermanos. Y pues vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir. Hay nuevos planes para nosotros. Entrando, hermanos, a la iglesia, vamos a entrar con tanto entusiasmo, con tantos planes y deseos. Y te animo que te congregues, te animo que sigues buscando de Dios, para tú que nos vas a ver en el futuro. Y estamos viviendo tiempos difíciles, pero todo está bien porque estamos confiando en Dios. Bendiciones, mis hermanos, y saludos. Saludos a mi esposa también, que no está aquí, pero está ahí viendo allá. Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias, hermanos, por sintonizarte. Dios les bendiga.